Hola, soy Olga Muñoz y voy a leer mi ponencia titulada A través del cuerpo en España aparta de mí este cáliz. La Guerra Civil Española desencadena una reacción imparable en Vallejo, una suerte de precipitado cuya materia sólida se aglutina en sus ensayos dedicados al conflicto y todavía más espléndidamente en los 15 poemas de España aparta de mí este cáliz. El compromiso en cuerpo y alma del poeta peruano con España encuentra su correlato poético en los versos febriles del final de su vida, donde la guerra no deja de materializarse corporalmente. España es un gran cuerpo que se desangra, los combatientes reaccionan como un organismo en peligro de muerte y el poeta, con su limitada carne, da cuenta, como puede, de todo ello. Las batallas suceden sin abstracciones en los límites corporales del soldado y el país donde se juega el destino del mundo aparece como una madre con su vientre a cuestas en trance de agonía. A continuación vamos a ver cómo la presencia del cuerpo, constante desde los primerísimos versos de Vallejo, adquiere aquí su plenitud metafórica y literal a un tiempo y se convierte en soporte forzoso para esa apuesta radical y a fondo perdido que fue la defensa de la República. Este trabajo forma parte de una investigación más larga, pero voy a intentar por lo menos concretar 2 o 3 apartados de la misma. 1. El pueblo, un gran cuerpo defendiéndose. Antes de empezar a rastrear textualmente la presencia del cuerpo en España aparta de mí este cáliz, hemos de retrotraernos a los primeros días de la contienda, más en concreto al registro que de ellos dejó Vallejo en sus enunciados populares de la Guerra Civil Española. Aquí no solo se perciben con claridad las razones por las que el peruano quedó absolutamente prendado de la lucha republicana, sino que también comienza a producirse un protagonismo del cuerpo en relación con la guerra, que persistirá en su libro dedicado a España. Escribe Vallejo muy al comienzo del ensayo. Perdón. Por primera vez, la razón de una guerra cesa de ser una razón de Estado para ser la expresión directa e inmediata del interés del pueblo y de su instinto histórico, manifestados al aire libre y como a boca de jarro. Por primera vez se hace una guerra por voluntad espontánea del pueblo. Y continúa la cita. Desde la perspectiva que nos interesa, resulta fundamental la aparición aquí del instinto y la voluntad espontánea o los latidos humanos que aparecen después. Expresiones todas ellas ligadas de algún modo al ámbito corporal mucho antes que a un plano ideológico o político, tal vez más esperable y que llegará poco después con la aproximación a las circunstancias que propiciaron la guerra. También luego hallamos la conexión entre defensa armada y reacción corporal. El heroísmo del soldado del pueblo español brota, por el contrario, de una impulsión espontánea, apasionada, directa del ser humano. Es un acto reflejo, medular, comparable al que él mismo ejecutaría defendiendo en circunstancias corrientes su vida individual. Se trata de una reacción nacida medularmente entonces del ser humano, también de sus convicciones cívicas, como dirá después. A la vez, como sucede a menudo en los poemas de la última etapa de Vallejo, esta humanidad exacerbada o civismo profundo deja al individuo en un territorio común al del animal, aquel de su dolorosa supervivencia, como en ocasiones ratifican sus poemas humanos, considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, que es lóbrego mamífero y se peina. La guerra de España provoca que muchos de estos elementos habituales en la poesía vallejiana sean devueltos con una nueva e insólita configuración. En el caso específico que nos ocupa, lo humano queda reformulado en la visión inicial de los albores de la guerra de los enunciados. Una imagen del pueblo español concebido como un solo organismo, un cuerpo único, constituido por soldados que, al unísono y sin necesidad de dirección, reaccionan ante la agresión fascista en España. Esta respuesta orgánica sería equiparable en cierto sentido a la de cualquier animal en riesgo. Gianfranco alude igualmente a esta unión en una sola fuerza, avanzando aquí acompasada por la aspiración a la justicia.
Cito a Franco: Vallejo vio la única esperanza de los hombres en la unión de los individuos dentro de un cuerpo político socialmente justo, unión consumada por el sacrificio y la reconciliación del hombre solitario con la comunidad a la que Bergamín se había referido. Esta cita nos lleva al discurso que el poeta español había ofrecido junto a tantos otros poetas y otros escritores y otros intelectuales en el marco del Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que en adelante llamaré simplemente como Congreso de Escritores Antifascistas para facilitar el término, digo en julio de 1937. Allí insistía Bergamín en la comunión de lo individual con la masa, a la vez que recalcaba, en términos igualmente corporales, la unión de la palabra con el pueblo español. Cito: como hace en el hombre la sangre, hace en el pueblo la palabra, que es por la sangre, y como la sangre nace y muere en un soplo por el aire, en las entrañas invisibles del aire, en que se engendra laberínticamente en nuestro pecho, para ir a morir y renacer en nuestros oídos. Julio Ortega abre una posibilidad más para lo humano en este poemario, cuya condición de naturaleza se ve puesta en jaque por la guerra. Cito a Ortega: en el libro de Vallejo, la guerra era, sobre todo, una subversión de la misma naturaleza humana. La dimensión trágica de la historia irrumpía en el texto de la poesía trastocando el orden natural, y el lenguaje solo podía dar cuenta de esta agonía de la conciencia, transgrediendo los órdenes del discurso para, más allá de la derrota o la victoria, construir el modelo extremo de un texto de la conciencia sublevada. Las consecuencias, en palabras del crítico peruano, se alojan en un radicalismo del discurso poético subvertido. En cierto sentido, podríamos concluir que la escritura de Vallejo coincide con el gesto del soldado español, impulso espontáneo, apasionado y directo de quien no puede defenderse sino escribiendo, algo así como una reacción humanísima lindando con lo animal y traducida en la palabra. De ahí la fuerza súbita de los lápices sin punta del final del poemario, imagen en que se condensa tanto el truncamiento del proceso de alfabetización, infantil en el poema, pero general en los años de la República, como la imposibilidad de escritura debido a la rotura de la herramienta. La reacción popular de la toma de armas encuentra su equivalencia en la toma de la pluma por parte del escritor, asunto que ocupó muchas de las intervenciones de este Congreso de Escritores Antifascistas, donde los intelectuales que se hallaban en el frente, realmente en el frente, fueron los protagonistas más ovacionados. André Malraux, Ludwig Renn o Gustav Redler, por ejemplo, ¿no?, a quien se homenajea fervorosamente. El compromiso del intelectual constituye la salida más airosa para quienes, como Vallejo, se sentían abrumados por el compromiso real de, por ejemplo, los brigadistas internacionales. La escritura convulsa de sus últimos meses de vida, la creación a borbotones sobre España, podrían entenderse entonces casi como una reacción física a la agresión fascista que otros combatían con el fusil. Para un poeta como Vallejo era la única arma al alcance. 2. Mi pequeñez en traje de grandeza. Vallejo resume muy expresivamente en sus cartas el sentimiento de insuficiencia que la guerra instala en él. A Larrea abiertamente le confiesa: aquí trabajamos mucho y no todo lo que quisiéramos a causa de nuestra condición de extranjeros, y nada de esto nos satisface y querríamos volar al mismo frente de batalla. Nunca me di tanto mi pequeñez humana como ahora. Nunca me di más cuenta de lo poco que puede un hombre individualmente. Esto me aplasta. La sensación de aplastamiento viene acompañada de una conciencia de pequeñez humana que muy pronto encontrará fiel traducción poética en España, aparte de Cali. A principios de noviembre de 1936, con las tropas nacionalistas a las puertas de Madrid, llegaban y desfilaban por la Gran Vía las brigadas internacionales, cuyo papel iba a resultar fundamental en la resistencia de la capital. A sus integrantes y a todos los voluntarios, Vallejo rinde personal tributo poético en su inicial Himno a los voluntarios de la República. Aquí una voz titubeante, reconocible seguramente desde los heraldos negros, pero intimidada aquí por una coyuntura bien diferente,
se esfuerza por dar coherencia a la admiración paralizante que despiertan esos brigadistas marchando hacia el frente de batalla. Cito, extractando: voluntario de España, miliciano de huesos fidedignos, cuando marcha a morir tu corazón, cuando marcha a matar con su agonía mundial, no sé verdaderamente qué hacer, dónde ponerme. Corro, escribo, aplaudo, lloro, atisbo, destrozo, apagan, digo a mi pecho que acabe, al bien que venga, y quiero desgraciarme. Quiebro con tu rapidez de doble filo mi pequeñez en traje de grandeza. He eliminado unos versos ahí para no hacer esto tan largo. La última imagen presenta elocuentemente el dilema, esa pequeñez en traje de grandeza. Descubre la desmedida dimensión de circunstancias históricas que sobrepasan con mucho la capacidad de cada individuo, según reconocía el peruano en carta a Larrea. Algo así como si les hubieran repartido un atuendo mucho mayor que el organismo que había de sostenerlo. Desde el inicio, pues, se traslada a términos corporales el conflicto íntimo del poeta. En varios de los 15 poemas que integran el poemario hallamos pruebas de un proceso que podemos llamar de gigantización del cuerpo en el bando republicano, tendencia que permite hacer literal la grandeza ya enunciada y a la vez mostrar el empequeñecimiento de la voz en comparación. Las víctimas adquieren también una proporción que iguala la del ataque recibido e inversamente el sujeto textual va menguando. Málaga de mi sangre diminuta y mi coloración a gran distancia, se dice en el poema Batallas. La voz zozobrante del primer texto de España, aparta de mí este cáliz, va incluso a perder entidad más adelante. Obsérvese, sin ir más lejos, el contraste entre las siguientes apariciones. Por un lado, el mítico Pedro Rojas, combatiente caído en la batalla y en el que nos detendremos enseguida. Registrándole muerto, sorprendiéronle en su cuerpo un gran cuerpo. Y por otro lado, ese yo precario que se difumina en Imagen española de la muerte. Cómo a veces me palpo y no me siento. Voy a saltar una parte. Siguiendo con el mecanismo de agrandamiento, es probable que en el citado poema 3, donde mejor pueda ejemplificarse este mecanismo, ¿no?, de gigantización. Su protagonista, Pedro Rojas, trasunto textual de un campesino de Sasamón, según nos ilustró Gonzalo Santonja, Pedro Rojas presenta un cuerpo en consonancia con las aspiraciones universales que depunta. Su dedo grande inscribe en el aire la celebración de los camaradas, vivan los compañeros, y es al pie de ese gran dedo donde lo mata. Ya muerto, como adelantábamos, le encuentran en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo. La limitación física del combatiente se compensa con una extensión corporal que lo mitifica y lo hace aparecer como una encarnación de una lucha que trasciende el territorio español. Su cadáver estaba lleno de mundo. Sentencia el último verso del poema. Vemos al hombre construirse acumulativamente desde la niñez, de manera que su muerte cancela de golpe todas las etapas que lo constituyen. Lo han matado obligándole a morir a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, a aquel que nació muy niñín mirando al cielo, que creció y que luego creció, se puso rojo y luchó con sus células, sus nos, sus todavías, sus hambres, sus pedazos. Es más, este cuerpo crece también metafóricamente, porque un hombre es muchos hombres, y no solo en el sentido solidario que presenta un poema como Masa o Pequeño Responso, un héroe de la República, donde un cadáver logra prolongarse en aquellos que lo acompañan y así sobrevivir. El cuerpo de un hombre se extiende, además, en tanto que su humanidad se vierte en las diferentes funciones que una vida particularísima proclama, en los distintos papeles que el mismo individuo representa. Pedro Rojas, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre. En la ejecución de los gestos cotidianos se ligan también todos los hombres y, por tanto, ese cuerpo sigue creciendo metafóricamente en los demás. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo.
En este poema no surge explícitamente un sujeto textual en primera persona, si lo hace en otros, como el 1, el 2 o el 4, pero en cierto sentido la perspectiva desde la que observamos a Pedro Rojas nos ayuda a dar con la ubicación de esa voz, como si nos describieran un monumento desde abajo. Se nos hace elevar la mirada al aire en que Pedro Rojas escribe, al palo donde cuelga su madero, a la cabecera de su aire escrito. El ademán con que comienza y termina el poema, ese dedo que traza sin tinta, estira el cuerpo del combatiente al cielo, de donde luego cae cuando andaba ya cerca de todo, para finalmente levantarse y llorar por España. Y ya para terminar, la tercera sección titulada España, cuerpo de madre. Estoy terminando ya. Llegando ya al final, son muchos los elementos corporales que se dan cita en el poema 15, España, aparta de mí este cáliz. La amenaza se verbaliza en este dramático texto mediante una enunciación hipotética, si cae España, que por reiteración va adquiriendo peso línea a línea, de manera que en los últimos versos ya casi podemos certificar esa caída y recibir con urgencia el llamado que lo cierra. Id a buscarla. En los niños, en su cuerpo, se cebará la derrota, quedarán detenidos en su crecimiento, sus dientes reducidos a 10 y en su pecho se alojará pronto un ruido anciano. Pero lo más interesante en relación con lo corporal se dirime en la plasmación de España, que se presenta asida en cabestro en su antebrazo, con el vientre a cuestas, con sus férulas que resuenan, con su rigor que es grande, repartiendo energía y con una calavera en la mano que no calla. El hecho de que España aparezca concebida como madre ofrece como poco dos vías cruciales en Vallejo. La primera de carácter histórico y general. La Guerra Civil Española, tras siglos de confrontación entre Hispanoamérica y España, supone el reencuentro en términos de una mayor igualdad y fraternidad. Se le devuelve por parte de los intelectuales una condición de madre patria revisada y, en el caso del apoyo a la República, renovada por las ideas de progreso compartidas también allá y en peligro a la sazón en el suelo europeo. Esto, en cierto sentido, había comenzado años antes de la guerra, cuando España adquiere su efímera condición de república. Me salto las citas. Pero además, siendo Vallejo el creador de ese poema, no podemos dejar de traer a un primer plano una verdad casi de perogrullo en este ámbito en que nos encontramos. La figura materna constituye una de las presencias más inspiradoras y determinantes en la obra del peruano. Sin detenernos demasiado como podríamos en señalar su trascendencia biográfica, en el ámbito textual la sensación de orfandad que sobrevuela toda la creación poética de Vallejo se alimenta, al menos en parte, de la pérdida de la progenitora. Aquí tenía una serie de citas que sin duda pues avalaban lo que ya sabemos, ¿no? Jorge Cornejo, Polar, Marta Canfield, en fin, una serie de estudiosos hablando sobre la madre, la figura de la madre. Sin duda, en un contexto bélico, apelar a los niños para salvar a España resulta un reclamo lógico y casi esperable. Como suele repetirse con otro lugar común, los niños son el futuro de un país, de la humanidad. Pero si consideramos el alcance de la figura materna en la obra concreta de Vallejo, encargada simbólicamente desde sus primeros poemas, no podemos sino conceder que el peso de toda esa pérdida ya vivida, ya plasmada en poemarios anteriores, se cierne como sufrimiento anticipado en España, aparte de este cáliz, también en el plano histórico y político. Perder a la madre España será, como en el caso de la muerte de una madre real, un trance irreparable, una herida que no podrá restañarse jamás. La derrota de la República supondrá la despedida para siempre de ese paraíso que pudo atisbarse un tiempo, que pudo incluso experimentarse parcialmente en algunas medidas progresistas de los primeros años 30, desaparecidas violentamente después. Nada de eso volverá si España cae, y ese derrumbe nos convertirá en huérfanos a todos. El último poema de Vallejo, gracias a la aparición de una madre en trance de desaparecer, nos convierte sin excepción en niños perdidos para el futuro. Y en consonancia con el resto del poemario, es una pérdida que se consuma en el cuerpo, en las delicadas sienes infantiles. Con esa amenaza
que teme decirse en voz alta, que más bien se desdice según es enunciada. Digo, es un decir. Vallejo parece anhelar la reacción colectiva que presenció al comienzo de la guerra, una respuesta orgánica y unánime de todos aquellos que verán encarnadas en su propio cuerpo y para siempre las consecuencias de la catástrofe, esos niños que van a cesar de crecer. Muchas gracias y disculpad si me he excedido unos minutos en el tiempo. Gracias.